¿Qué fases o etapas se pueden identificar dentro del proceso presupuestal colombiano? Dentro del presupuesto público colombiano se identifican varias etapas. Estas son elaboración, presentación, aprobación, liquidación, ejecución y control. A excepción de algunos controles presupuestales, las demás etapas se desarrollan de manera secuencial. ¿Qué entidades u órganos participan dentro de la formulación del presupuesto público? Son muchas las entidades u órganos que tienen que ver en todo el proceso presupuestal, desde el momento en que se formula, se discute y se aprueba, se liquida, se ejecuta y se realiza el control. Pero hay algunas que tienen un protagonismo mayor en algunas etapas. Es el caso del Ministerio de Hacienda, quien debe coordinar la elaboración del presupuesto. Lo propio harán las Secretarías de Hacienda territoriales. ¿Qué aspectos o instrumentos se deben tener en cuenta en la formulación del presupuesto? En la elaboración del presupuesto público es necesario tener en cuenta muchos aspectos y herramientas financieras, pero en especial el plan de desarrollo, el marco de gasto de mediano plazo para las entidades que lo tengan establecido y el marco fiscal de mediano plazo. En especial de este último, el programa macroeconómico, el plan financiero y las metas de superávit primario, sin desconocer la importancia de los demás elementos de dicho marco fiscal. ¿Dentro del presupuesto se pueden incluir partidas para cualquier tipo de gasto? Dentro del presupuesto de gastos solamente se pueden incluir partidas que tengan un respaldo legal previo. Así las cosas, será menester que haya una norma que justifique el gasto. Dentro del presupuesto público solo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, gastos decretados conforme a la ley, para dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social, leyes que organizan a las entidades del poder público central y para saldar el déficit fiscal. ¿Cuándo se debe presentar el presupuesto a la corporación encargada de su aprobación? El presupuesto debe ser presentado a la corporación dependiendo del nivel administrativo de que se trate. En el nivel nacional debe ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la iniciación de las sesiones ordinarias del Congreso del mes de julio. Esto es más o menos la primera semana de agosto. En el caso de los departamentos, distritos y municipios, la presentación tiene que ocurrir en el mes de octubre o de noviembre, dependiendo de la categoría del respectivo ente territorial. En la presentación del presupuesto en el nivel nacional, este tiene que ir acompañado de un resumen del marco fiscal de mediano plazo, de un informe de los logros obtenidos con las rentas de destinación específica, como también de un informe de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior y la de la vigencia en curso hasta el mes de junio, más otras informaciones adicionales. ¿Quiénes aprueban el presupuesto público? Normalmente, la aprobación del presupuesto la hace una corporación de elección popular, el Congreso en el nivel nacional, las asambleas en los departamentos y los consejos en los municipios y distritos. En algunos casos, la aprobación la realiza el Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS, para el caso del nivel nacional. En otros, las juntas directivas de entidades descentralizadas han sido autorizadas para llevar a cabo esta labor. Durante la discusión y aprobación del presupuesto, las corporaciones públicas de elección popular tienen algunas limitantes. No podrán aumentar los cómputos de las rentas y recursos de capital si previamente no cuentan con el visto bueno previo y por escrito de la autoridad fiscal, ministro de Hacienda o secretarios de Hacienda territoriales. Por el lado de los gastos, los podrán disminuir con excepción de algunos tales como los necesarios para el servicio de la deuda, los indispensables para el normal funcionamiento de la administración, los requeridos para ejecutar el plan de desarrollo, aquellos necesarios para cumplir
cumplir con obligaciones contractuales. ¿En qué caso se repite el presupuesto del año anterior? Si el gobierno no presenta oportunamente el proyecto de presupuesto, entonces se repetirá el del año anterior. Esta misma situación se puede presentar si la Corte lo declara inexequible o algún tribunal. Para estos efectos, debe entenderse como presupuesto del año anterior el que inicialmente fue aprobado, ajustado por las modificaciones que se le hayan introducido durante la vigencia, porque habrán algunos ingresos que ya no se recibirán, al igual que algunos gastos que no se ejecutarán. ¿En qué caso rige el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno? Si la corporación no expide el presupuesto dentro de los términos establecidos en las normas, entonces regirá el proyecto presentado por el gobierno. En este caso se entenderá como proyecto del gobierno el que inicialmente se aprobó, ajustado por las modificaciones que se le hayan introducido a nivel de comisiones. ¿Las corporaciones de elección popular pueden tomar la decisión de no aprobar el presupuesto? La no aprobación del presupuesto por parte de las corporaciones de elección popular no es una opción que tengan estas corporaciones. En el pasado se había planteado que si la corporación no aprobaba el presupuesto, se repetía el del año anterior. Esta opción fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al considerar que la misma no está contemplada dentro de la Constitución. ¿En qué consiste la etapa de liquidación presupuestal? Aprobado el presupuesto y antes de que se inicie la ejecución de este, el gobierno debe expedir un decreto que se denomina de liquidación. Entre los aspectos a destacar de este decreto está en que el gobierno, a través de él, hace un desglose de las cifras aprobadas por la corporación. Así, había de ejemplo, en el nivel nacional, el presupuesto es aprobado a nivel de gasto de funcionamiento, gastos de inversión y servicios de la deuda. Luego el gobierno, a través del decreto de liquidación, desagrega las partidas de funcionamiento en servicios personales, gastos generales y transferencia. Posteriormente, el jefe del organismo, que puede ser el ministro, el jefe del departamento administrativo o el líder máximo de la institución, a través de una resolución hace una desagregación mayor. Así, había de ejemplo, los servicios personales los desglosará en sueldo de personal de nómina, primas, bonificaciones, etc. ¿Qué importancia tiene el PAC en la ejecución presupuestal? La etapa de ejecución presupuestal comprende una secuencia de hechos. Dentro de estos incluimos la ejecución de los ingresos, el proceso de afectación del presupuesto, la constitución de reservas de caja o reservas presupuestales, la asunción de vigencias futuras, la determinación de la situación de tesorería o la situación fiscal, al igual que la elaboración y ejecución del programa anual de caja. El programa anual mensualizado de caja es un instrumento a través del cual se calculan mes a mes los ingresos efectivos, los que van a ingresar a caja durante el respectivo año fiscal. Simultáneamente se calculan también mes a mes los diferentes pagos que se vayan a hacer mensualmente. ¿Qué es el certificado de disponibilidad presupuestal? La ejecución presupuestal conlleva la realización de varios hechos que se inicia con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, continúa con el registro presupuestal, el registro de la obligación y finalmente el pago. El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces a solicitud del ordenador del gasto, en el cual se certifica que existe disponibilidad de recursos para llevar a cabo la operación que se esté planeando. ¿En qué consiste la operación de registro presupuestal? El registro presupuestal es una operación mediante la cual se confirma la realización de la operación. Afecta de manera definitiva la contabilidad presupuestaria. No se podrá realizar ningún gasto si antes no se ha realizado el registro presupuestal.
Este se debe realizar después que el contratista ha sido seleccionado o le haya surgido un compromiso a la organización. ¿Qué son las obligaciones presupuestales? Recibidos los bienes, los servicios o las obras, le surge a la institución pública una obligación que debe ser registrada en la contabilidad presupuestaria. Contablemente, esta operación se registra como una cuenta por pagar, que si no es cancelada durante el año se constituirá en reserva de caja para el siguiente. La última etapa es el pago, que en el caso del nivel nacional se lleva a cabo a través de la cuenta única nacional. ¿Qué son las reservas presupuestales? Las reservas presupuestales se constituyen para amparar compromisos válidamente adquiridos durante la vigencia, pero que por cuestiones extraordinarias no lograron ser ejecutados. Estas se ejecutarán entonces en el siguiente año. ¿Qué son las reservas de caja o cuentas por pagar? Si se recibieron los bienes, los servicios o las obras, pero no se alcanzó a realizar el pago para poder garantizar su pago en el siguiente año, entonces se constituirán reservas de caja, que son las mismas cuentas por pagar. ¿Qué son las vigencias futuras y cómo se clasifican? Las vigencias futuras es un mecanismo que le permite al gobierno comprometer durante la vigencia en ejecución presupuestos de años venideros con el cumplimiento de algunos requisitos. Estas se clasifican en ordinarias y en excepcionales. En las ordinarias, en la vigencia en ejecución, es indispensable contar al menos con un 15% de disponibilidad presupuestal sobre el valor de las vigencias futuras que se pretendan comprometer. En las excepcionales, las obligaciones afectan vigencias futuras fiscales sin contar con apropiación en el presupuesto de la vigencia en ejecución. Los compromisos por vigencia futura no podrán superar el periodo de gobierno. Se efectúan los proyectos de importancia estratégica aprobados por el Consejo de Gobierno. En el nivel territorial es prohibido aprobarlas en el último año de gobierno y los proyectos deben hacer parte del plan de desarrollo y no deben exceder la capacidad de endeudamiento. El monto máximo, plazo y demás condiciones deben estar en concordancia con el marco fiscal de mediano plazo. ¿Cómo puede ser modificado el presupuesto público colombiano? El presupuesto público puede ser modificado a través de estos instrumentos: reducciones o aplazamientos, adiciones o traslados y fondo de compensación interministerial. Si en algún mes del año el gobierno advierte que los ingresos serán insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos, deberá expedir un decreto mediante el cual reduzca o aplace la ejecución de las partidas presupuestales que considere menos urgente. Si se cuentan con recursos adicionales, producto de recursos del crédito, unos mayores recaudos de los impuestos o cualquier otra fuente de ingreso, entonces será posible aumentar el presupuesto de ingresos y a la par incrementar el presupuesto de gastos con nuevas partidas. Si se requiere incrementar el valor de una partida presupuestal que resultó insuficiente o incluir otra que inicialmente no se contempló y no se cuentan con los recursos para ellos, será posible acudir entonces al mecanismo de los traslados presupuestales. En esta operación se puede incrementar una o varias partidas de gastos a la vez que se disminuyen una u otras por igual valor. El Fondo de Compensación Interministerial es una cuenta presupuestal que maneja el Ministerio de Hacienda y que se financia con el 1% de los ingresos corrientes de la nación. Su finalidad es financiar los faltantes en gastos de funcionamiento de los ministerios y demás entidades que conforman el presupuesto general de la nación. La ejecución presupuestal va a comparar los ingresos que efectivamente se recibieron frente a los gastos que fueron ejecutados. La situación de caja compara disponibilidades, o sea, los recursos en caja, bancos o inversiones temporales frente a exigibilidades, que comprende las cuentas por pagar y otras acreencias. El resultado puede ser un déficit o superávit de caja. La situación fiscal
parte de la situación de tesorería a la que se le agrega los reconocimientos, o sea, aquellos valores o derechos que no fueron recaudados durante la vigencia, pero que con seguridad van a ser recibidos en la siguiente. Al valor así obtenido se les restan las reservas presupuestales para obtener el resultado fiscal, que puede ser de superávit o de déficit. Si se genera superávit, se podrán financiar nuevos gastos. En el evento contrario, será necesario incluir dentro del presupuesto una partida para saldarlo. ¿A qué controles está sometido el presupuesto público? El presupuesto público está sometido a una infinidad de controles, siendo los más importantes el político, el fiscal, el legal, el disciplinario, el de resultados y el control ciudadano. El control político lo lleva a cabo el Congreso de la República y por extensión las asambleas y los consejos municipales a través de la citación de los altos funcionarios estatales para que den cuenta de su gestión. El control fiscal lo realiza de manera selectiva y posterior la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. El control legal es el que realiza la Corte Constitucional y los tribunales cuando existe alguna demanda en contra del presupuesto público. El control disciplinario lo realiza externamente la Procuraduría General de la Nación y las personerías, e internamente las oficinas de control interno. El control de resultados lo realiza el Departamento Nacional de Planeación con la finalidad de verificar si los objetivos, metas, propósitos que se plantearon cuando se elaboró el presupuesto efectivamente fueron logrados. El control ciudadano es el que lleva a cabo la ciudadanía en general, pero especialmente aquella organizada en las veedurías ciudadanas. Muchas gracias por su atención.